Buen día, mi nombre es Mariano Drinkovic. Hoy es viernes 28 de agosto y siendo las 9:02, les doy la bienvenida desde Vicuña Maquena. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Estrategias de fertilización en sistemas intensificados. Cambio de paradigma. Está a cargo de Gustavo Zamora, Gonzalo Pérez y Marcelo Arriola. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Al finalizar la presentación, les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizarlas a todas. Les recordamos hacerlas en el transcurso de las disertaciones. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de Apresidon en el hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso Apresidi y así no perderse nada. A continuación voy a presentar brevemente a los disertantes de esta presentación. Gustavo Zamora, ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en protección vegetal, actualmente ATR de la Regional Río Segundo de APRESI desde el 2008 y asesor del CREA Larga en la zona central de la provincia de Córdoba. Gonzalo Pérez, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de Azul en 2007, extensionista de la Agencia de Extensión Rural del INTA Bolívar desde el 2008 hasta la actualidad, designado jefe de Agencia de Extensión Rural del INTA Bolívar desde el 2017 hasta la fecha. Sus principales áreas de trabajo son fertilidad de suelos, nutrición y manejo de cultivos, herramientas de agricultura de precisión, forrajeras para ambientes con limitaciones edáficas, realizando ensayos en campo experimental y de productores. Marcelo Arriola, ingeniero agrónomo, presidente de la Regional Pergamino Colón, integrante de la comisión directiva de APRESID. Ahora sí, señor director, lo dejo. Bueno, comenzando con este taller de estrategias de fertilización en sistemas intensificados, como un cambio de paradigma, la idea es, como para romper el hielo y disparar este taller, mostrar algunos resultados de un ensayo de larga duración que nosotros tenemos en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la Carlos Casares, en la chacra experimental, en un convenio que tenemos desde INTA. Yo estoy en la agencia de Bolívar, pero con las agencias que están acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, venimos trabajando en este ensayo de larga duración. Nosotros comenzamos en 2017, básicamente haciéndonos preguntas, pensando un poco de qué pasaba con los distintos sistemas, tratando de ver distintas secuencias de cultivo con un enfoque sistémico y un enfoque a largo plazo y viviendo distintas cuestiones, o sea, o pensando, preguntándonos distintas cuestiones. ¿Qué pasa con los rendimientos a largo plazo en estos sistemas o con la producción? ¿Qué pasa con el uso del agua? ¿Qué pasa con las malezas, problemas que tenemos? ¿Qué pasa con el no uso de agroquímicos y de insumos? Porque también sabemos que hay una demanda social sobre la presión que hay con los agroquímicos sobre el sistema, entonces incluso hay corrientes agroecológicas. Por lo tanto, nos planteamos distintos tratamientos, distintas secuencias de cultivo en las que poder evaluar estas distintas cuestiones. En este caso vamos a mostrar algunos datos y algunas secuencias de ese ensayo. El ensayo, como dije, comenzó en 2017, es un ensayo en macro parcelas con 3 repeticiones.
para que se ubiquen, está instalado en un suelo apludoléntico, que son suelos arenosos del centro de la provincia de Buenos Aires, con texturas franco-arenosas, porcentaje de arena de más del 75%, con presencia de napa freática en algunas campañas, y son suelos que típicamente se utilizan para agricultura en esta zona. Nos planteamos diferentes tratamientos, diferentes secuencias de rotaciones. La primera, que nosotros denominamos T1, tratamiento 1, es una secuencia tradicional o recomendada hace unos años para la zona, con soja de primera, trigo, soja de segunda y maíz, en este caso en siembra directa, y entre los cultivos con barbechos largos, con barbechos químicos largos. Un segundo tratamiento, tratamiento 2 en este caso, que es similar al primer tratamiento, pero más intensificado y con el agregado de cultivo de cobertura, reemplazando esos barbechos largos. Entonces, previo a la soja tenemos centeno, previo al maíz utilizamos vicia, y trigo soja de segunda se mantiene igual que el anterior. Y después otro tratamiento, que es el que vamos a estar comparando también ahora, similar al tratamiento 2, o sea, con cultivos de cobertura entre los cultivos de grano, pero sin el agregado de fitosanitarios en general. O sea, no se utilizan ni herbicidas ni fertilizantes. Esa es la diferencia que tiene con el tratamiento 2. Después hay un tercer tratamiento que acá no lo mostramos, que es de dobles cultivos, en donde todos los cultivos se utilizan para grano. La idea es con esto mostrar algunos resultados. Lo que estamos viendo ahora es rendimientos de la última campaña para estos tres tratamientos. Cuando vemos, vamos a ver cada cultivo por separado. Cuando vemos trigo, vemos que tanto el tratamiento 1 como el tratamiento 2 tuvieron muy altos rendimientos, alrededor de 6.000, 7.000 kilos por hectárea, que son rendimientos muy buenos para la zona. En este caso, sin diferencias en el rendimiento, sin diferencias estadísticas. Y el tratamiento 4 vemos que tuvo un rendimiento sustancialmente menor y, bueno, estadísticamente significativo. Básicamente, en este caso, se debió a la nutrición de cultivo, o sea, al no agregado de fertilizantes. Y aclaro esto porque, bueno, en esta última campaña no tuvimos presión de enfermedades que nos llevaran un diferencial por la aplicación de fungicidas. Entre el tratamiento 1, el 3-2 y el 2, la soja de segunda no tuvo diferencia tampoco, y también son rindes muy buenos para la zona. En cuanto a maíz, tuvimos diferencias entre T1 y T2, aunque estadísticamente no son significativas, pero hubo una diferencia entre kilos que pudo deberse a un consumo diferencial del cultivo de cobertura en este caso. Y bueno, y el tratamiento 4, si bien tuvo el aporte de ese cultivo de cobertura, el no uso principalmente de fertilizantes, el no aportar esos nutrientes, nos limitó el rendimiento de ese maíz. Y en cuanto a soja, pasa una situación similar. Los dos tratamientos, T1 y T2, con y sin cultivo de cobertura, tuvieron cierta diferencia, y el tratamiento 4 resultó en diferencias menores para ese cultivo. Gonzalo, te consulto. Veo que en el tratamiento T4 no hay soja de segunda. ¿Podés comentar qué pasó ahí? Bueno, en ese caso tiene que ver con cómo queda el trigo después de cosechado, y al no poder usar fitosanitarios, al no usar herbicidas, la presión de malezas en las tres campañas no nos permitió sembrar ese cultivo de segunda.
que es muy importante en el sistema porque, bueno, es el que nos está ocupando en el verano y es el que está acompañando al trigo ahí en la secuencia. Probamos en la primera campaña, que esto se viene realizando desde 2017, fracasó el cultivo y ya en las últimas campañas no lo pudimos sembrar. Así que bueno, ahí tendremos que buscar algún tipo de alternativa para ese tratamiento para que en el verano no se nos enmalece ese cultivo después del trigo. Y evidentemente ese trigo al tener menor rendimiento nos deja el lote también con mucha menos competencia de malezas y el suelo mucho menos sombreado y con mucha capacidad para que esas malezas aparezcan. Por lo tanto, ahí tenemos un problema en estas secuencias de siembra directa y del no uso de fitosanitarios. Aprovechando Gonzalo, el taller que sería de nutrición y que se corre un poquito para esta parte de herbicida y esta no aplicación de agroquímicos, digo, uno siempre lo miraría como el cultivo de soja que no te da un margen, no te está dando una entrada de dinero en el verano, que es tan importante, pero cuando uno lo mira con visión sistémica, digo, qué buena oportunidad del verano en la que todos los cultivos pueden fijar mucha cantidad de carbono de la atmósfera y capturar ese carbono y llevarlo al sistema. ¿Qué oportunidad nos perdemos? ¿Y qué oportunidad nos perdemos para, en esta intensificación, en esta idea que nos trae a presidir el siempre verde, al no haber un cultivo de verano, ¿qué pasa con esas nutrientes, por ejemplo, nitrógeno? Estoy pensando que se mineralizan y al no haber otro cultivo verde, que es esta propuesta de APRESID, al no haber un cultivo verde, ¿qué estará pasando con esos nutrientes? ¿No? Uno hacia, a primeras vistas dice, ese nutriente indudablemente, en el caso de que sean móviles en el suelo, como por ejemplo el nitrato, ¿se irá a la napa? Sería la pregunta. Y cómo esta idea de no ver el campo como un sistema y forzar el sistema a romper, por ejemplo, con el uso de agroquímicos, cómo por ahí podemos generar otros daños, como por ejemplo contaminación de napa por no haber un cultivo verde que esté tomando esa gran cantidad de nitrógeno con una gran mineralización por altas temperaturas en el verano. Y por el otro punto es, digo, cuando las malezas, esas que indudablemente no tienen control, que va a ser duro ver este sistema cuando se empiecen a diferenciar allá en el tiempo, cómo va a ser peor, porque esas malezas me imagino que van a terminar el ciclo. No digo esas cosas que me quedaron de esta presentación. Exactamente, tal vez en estos sistemas donde no se pueda lograr algún cultivo para grano, pensar en algunas coberturas de verano, que por ahí la mayoría de las coberturas son coberturas de invierno las que estamos trabajando, y de cómo tener que frenar estos baches, y bueno, aparte el aporte de las malezas, cuando damos ciertas oportunidades al no utilizar insumos, empiezan a aparecer malezas problema y malezas perennes, que en nuestra zona, principalmente Gramón, donde nos vuelve a invadir el sistema y nos está complicando totalmente. Así que acá se ve mucho el beneficio de los cultivos de cobertura, si bien acá vemos la foto de rendimiento en grano, pero cómo nos están aportando para el total del sistema en estos cultivos. Seguimos avanzando ahora. Y vemos los rendimientos, pero acumulados y por campaña, donde vemos, bueno, soja, maíz, trigo y soja de segunda, tanto en el tratamiento 1 como en el tratamiento 2, y en el tratamiento 4 obviamente no aparece la barrita de soja de segunda. Cuando vemos los rendimientos acumulados, una cosa que quiero aclarar es que partimos de un lote con buena provisión de nutrientes, si bien era un lote que tenía un par de campañas de cultivo de soja, o sea, 2 campañas de soja, el lote partió con
con buenos contenidos de materia orgánica, alrededor de 3,5% de materia orgánica, con buenos contenidos de fósforo. Y lo que notamos acá es que tanto en el tratamiento 1 como el tratamiento 2, en donde fertilizamos y hemos tenido muy buenos rendimientos de los cultivos, vemos una evolución positiva de los rendimientos en ambos casos. En la última campaña para el tratamiento 2 tenemos algún bache en el rendimiento de maíz, probablemente por excedernos en el consumo de agua del cultivo de cobertura. Y lo que vemos en el tratamiento 4, que al no tener el aporte de nutrientes todas las campañas, cómo vamos acumulando caídas en el rendimiento. Por lo tanto, vemos una tendencia a la baja si en este tratamiento no hay un replanteo en la reposición de todos los nutrientes que nos estamos llevando. El primer año es parecido a los otros tratamientos porque veníamos con una inercia de una rotación fertilizada, un buen control de malezas, pero esa inercia la vamos acumulando en forma negativa si no hacemos un replanteo en el manejo de los nutrientes. Yendo a la parte del carbono que aporta cada uno de los tratamientos, si bien en este caso es una mirada parcial porque es biomasa aérea, vemos el aporte acumulado acá de los cultivos, o sea, lo que veníamos viendo en rendimiento, pero en este caso es biomasa aérea de cada cultivo y sumado los cultivos de cobertura, en este caso vicia y centeno. Lo que vemos acá es que el tratamiento 2, para recordar un tratamiento que lleva fertilización y que también lleva el aporte de los cultivos de cobertura, vemos la mayor producción de biomasa acumulada. Estos son 3 campañas, o sea que para tener en cuenta la biomasa anual habría que dividirlo por 3. Y vemos que los otros 2 tratamientos, tanto T1 como T4, tienen un aporte de biomasa aérea menor en estas 3 campañas, diferenciándose el tratamiento 2 estadísticamente de los anteriores y el tratamiento 4 el que menos aporte de biomasa tiene. Esto resulta interesante porque nos dice que los cultivos de cobertura por sí solos no nos están solucionando todos los problemas en cuanto a aporte de carbono, si no acompañamos esos cultivos de cobertura con fertilización, con una nutrición, porque si no utilizamos cultivos de cobertura, o si no que es el tratamiento 1, o si no utilizamos la nutrición, el aporte de fertilizante, que es el tratamiento 4, en los 2 casos los aportes de biomasa aérea son bastante menores que cuando combinamos esas 2 cuestiones, o sea, el aporte de los cultivos de cobertura y el aporte de la nutrición que acompaña a esos cultivos de cobertura. Gonzalo, aprovecho un segundito y no quiero dejar pasar estas diferencias significativas que notás en acumulaciones de biomasa, en esa mayor intensificación en la que están proponiendo como tecnologías de proceso, y la pregunta es casi lógica, ustedes me imagino que tienen pensado medir estos stocks de carbono y una evolución de estos stocks de carbono en el tiempo, como para entender cómo se van diferenciando estos 3 sitios distintos. La pregunta es, ¿cómo lo tienen? Si lo van a tener por stack de carbono de 0,5, de 0,20, ¿están viendo otra alternativa de medir salud del suelo en cuanto a carbono? ¿Qué es lo que van a tomar para decir cómo van evolucionando los sistemas con respecto al carbono, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, un poco la limitante que tenemos en este tipo de sistema es que lo que nosotros vemos reflejado acá en biomasa aérea, para verlo reflejado en el suelo, nos va a llevar tiempo. Probablemente ahora en el tercer año, obviamente esto se muestrea todos los años, pero seguramente hagamos una medición de lo que es carbono orgánico,
es muy buena la propuesta de estratificarlo y de tratar de pescar esas diferencias en los primeros centímetros, principalmente porque son planteos en siembra directa y toda esta biomasa aérea se está acumulando en la superficie del suelo. Así que creemos que puede ser dificultoso pescarlo recién a los 3 años, tenemos que pensarlo a largo plazo y, bueno, buscando formas indirectas de medirlo. Uno es la parte química, como comentabas, Marcelo, de buscar estratificar esas mediciones, y otro aporte en el que podemos llegar a ver diferencias es en la parte física. Por ejemplo, cómo funcionan estos sistemas a la infiltración, a la compactación, que sabemos que son distintos parámetros físicos que en realidad tienen bastante que ver con el carbono orgánico y con no solamente los beneficios químicos de la materia orgánica, sino también la estructura que nos está generando en estos suelos. A veces, cuando estamos metidos en estos sistemas, pensamos mucho en la parte financiera o el beneficio económico, pero todos estos parámetros deberíamos meterlos en la balanza y ver qué sistemas son más sustentables y qué sistemas nos pueden llegar a mantener una buena productividad a largo plazo. También otro tema interesante acá es estos balances de carbono, cómo empiezan a generar, seguramente en este tratamiento 2, cómo a lo largo de los años empecemos a ver balances positivos con respecto a los otros tratamientos, porque realmente se empieza a diferenciar y creemos que la acumulación de tiempo nos va a permitir mejorar esos balances. Aprovecho a unirlo primero y en este desafío tuyo que me encanta de ver esa visión sistémica en esto, entender por ahí que uno obviamente tiene un norte que es a bajar absolutamente y lo que más se puede en esta intensificación y diversificación, la cantidad de agroquímicos, pero son sistemas, son procesos, esos procesos se tienen que estar dando graduales. Nos mostrás muy claramente cómo el sacar los agroquímicos de un día para otro nos complica y lo que creemos que le estamos generando al ambiente, cómo lo estamos perjudicando. Nos mostrás claramente que producís muchísimo menos carbono, capturás mucho menos carbono, y digo, ya dijimos que teníamos nutrientes con una mineralización alta en verano, que no había un vegetal que lo esté agarrando, y a dónde se iban esos nutrientes, y nos preocupamos un poco, nos seguimos preocupando con este segundo slide, y con esto de que encima capturamos poco carbono. Digo, si queremos el suelo y queremos proteger al suelo, tal vez esa ideología de ir a agroquímico cero el primer año nos está doliendo y creo que nos está mostrando claramente que no es el camino. Aunque coincido y entiendo totalmente que debe ser el norte y hay muchos trabajos que nos dicen que podemos ir hacia allá con esa idea y ese norte muy claro de agroquímico cero, de bajar la cantidad de agroquímicos lo más posible, pero cómo se rompe el sistema cuando no dejamos que los procesos que transcurran, el tiempo transcurra, y esos procesos puedan ayudarnos a bajar la cantidad de agroquímicos y no romperlos con agroquímico cero el primer año. Tal cual, y aparte la parte de agroquímicos, donde, bueno, debe ser una transición, como vos bien lo manifestás, la importancia de la nutrición y de que esta intensificación que nosotros queremos y estos sistemas mucho más saludables no nos tienen que permitir bajar la productividad, porque lo que vemos acá es que cuando el sistema produce mucho, no solamente en cuanto a la producción de granos, sino también a la producción de biomasa de los cultivos de cobertura, nos está aportando la mayor cantidad de carbono al sistema.
Lo que vemos en el tratamiento 4, que si bien tenemos esos cultivos de cobertura, y si uno ve las barritas, la biomasa es bastante parecida a la que nos está aportando el tratamiento 2, pero la merma de los rendimientos por el no uso de los fitosanitarios nos termina repercutiendo en este caso por el balance de carbono. Por lo tanto, la intensificación nos está ayudando en este caso a ser mucho más sustentables en el sistema. Y eso lo tenemos que lograr siempre manteniendo altas producciones, porque es lo que nos va a mantener en este caso el stock de carbono y como vemos en el tratamiento 2, probablemente mejorando, ¿no?, el stock de carbono en el sistema. Bueno, siguiendo con el balance y pasamos a ver por el balance de carbono, acá vemos otros dos nutrientes importantes como nitrógeno y fósforo, en este caso mostrando las dosis de fertilizante que se utilizaron en las distintas secuencias de cultivo. Recuerden que el tratamiento 4 no tenía fertilizantes, pero tratamiento 1 y tratamiento 2 sí, y básicamente la diferencia entre tratamiento 1 y tratamiento 2 en los planteos de fertilización que se utilizaron está en que tuvimos un uso mayor de fertilizante, en este caso de fosfato monoamónico, en los cultivos de cobertura, tanto en vicia como en centeno. Después del resto de los cultivos se fertilizaron prácticamente con las mismas dosis, tanto en lo que es fosfato monoamónico como en urea para los cultivos de trigo y de maíz. Hicimos balances de nutrientes. En el balance de nitrógeno tuvimos en cuenta también el aporte de fijación biológica de la soja, tanto soja de primera como soja de segunda, y el aporte de la vicia en el tratamiento 2, y después eso como aporte positivo aparte del fertilizante y como pérdidas del sistema. En este caso tuvimos en cuenta lo que nos estamos llevando en grano por las cosechas de los cultivos. Lo que vemos en este caso, las barras azules son balance de fósforo. Vemos que en todos los casos y en este planteo de fertilización que tenemos son negativos. Es más negativo en el tratamiento 4, básicamente porque nos estamos llevando fósforo y no lo estamos reponiendo. Entonces, bueno, este sistema en algún momento va a haber que replantearse esa reposición porque evidentemente no tiene, vamos a ir agotando los stocks de fósforo si uno maneja este planteo a largo plazo. El tratamiento 2 tiene un mejor balance que el tratamiento 1 debido a que estamos fertilizando los cultivos de cobertura. En estas tres campañas se utilizó una fertilización fija, pero hemos tenido muy buenos rendimientos y por lo tanto, a partir de este tercer año nos vamos a plantear usar un criterio de reposición en base a lo que nos estamos llevando en estos rendimientos. Cuando uno ve el balance de nitrógeno, acá se ve claramente en el tratamiento 2 el aporte que está haciendo la vicia principalmente con respecto al tratamiento 1, y el tratamiento 4, si bien tiene vicia en su rotación, evidentemente al no aportarle nitrógeno al sistema, el balance de nitrógeno también es negativo. En este caso también porque el resto de los cultivos, por ejemplo soja, que es un cultivo que uno lo puede poner en el balance, está rindiendo menos que en el resto de los tratamientos. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta cómo nos estamos llevando nitrógeno del sistema, y va a repercutir cuando esto lo sigamos viviendo a través de los años. Por lo tanto, es importante el aporte de la vicia, pero también el aporte de la nutrición que hacemos en el resto de los cultivos. Gonzalo, te consulto. Bueno, ahí lo que estuviste hablando respecto a la fertilización de los cultivos de servicio, ¿no? Tanto el centeno como la vicia.
¿Qué otra ventaja vos le ves, además, bueno, de la generación de materia de biomasa, ¿no? A la fertilización, por más que hayan sido 40 kilos de MAP, 40, 50 kilos de MAP, ¿qué otra ventaja le ves al aporte en esa instancia, ¿no? En ese momento, ¿no? De la fertilización al cultivo de servicio. Bueno, básicamente el lograr un mejor cultivo de servicio, tanto centeno como vicia, nos va a estar haciendo un aporte extra en la generación de biomasa, sobre todo en este caso hemos usado arrancadores básicamente para los dos cultivos, y en el control de malezas que nos está haciendo sobre ese sistema. Y eso va a tener una repercusión en el menor uso de insumos de agroquímicos básicamente para controlar eso. Y también se ve desde el punto de vista de la generación de biomasa y del balance de carbono, porque esos cultivos de servicio van a estar generando mayor cantidad de biomasa y nos van a estar aportando mucho más carbono al balance general dentro de cada secuencia de rotación. También hay que entender lo que pasa que son procesos mucho más complejos que comparado con el tratamiento 1, que es barbechos largos, esos cultivos de servicio van a estar captando todo nitrógeno y fósforo residual que nos estén quedando de las secuencias anteriores y que en un barbecho largo podemos estar perdiéndolo si tenemos excesos de lluvias o algún otro inconveniente que no deje que se capturen esos nutrientes. Aprovecho, Gonzalo, y un poco en la línea de Gustavo, pero ya pensando en el nitrógeno, veo el centeno sin fertilizante nitrogenado. Me estoy imaginando un centeno sobre un maíz con una relación carbono-nitrógeno alta y con una muy buena cantidad de kilos de materia seca cosechados como bien nos mostrabas, en el maíz. La pregunta es, y esto es, ¿cómo viste vos ese centeno? Y esto lo pregunto porque está esa dualidad entre los cultivos de servicio que le pedimos tanto y le damos poco. Digo, la vicia siempre se comporta demasiado bien en estas intensificaciones porque en realidad lo que primero queremos cenar es el hambre de carbono del suelo y el primer hambre que surge es el hambre de nitrógeno y la vicia por suerte se autoabastece con sus nódulos. La pregunta es, ese centeno indudablemente no está en la misma posición y ¿cómo lo vieron ustedes ese centeno? En 2 puntos. Uno, si no sería mejorable con respecto a mayor captura de carbono de la atmósfera por tener mayor cantidad de kilos producidos, simplemente por una mayor nutrición. Y el segundo punto es entender cómo se comporta ese centeno cuando le pedimos el servicio de maleza. Si damos un centeno que cuando empiece a cañar no tiene nitrógeno, que es muy posiblemente, no lo sé, por eso la pregunta, sucede en ese cultivo, va a ser un cultivo flaco que difícilmente compita con las malezas, y cómo me repercutirá eso después en los agroquímicos, y qué bueno sería, o estoy pensando, cuando uno fertiliza esos centenos, que indudablemente fertiliza el sistema, que después ese fertilizante va a quedar en ese rastrojo, retenido y lo liberará allá adelante. Digo, la pregunta es, indudablemente voy a poder competir mucho más con las malezas con un mejor centeno, y si lo pienso en un control mecánico versus un control químico de ese centeno, digo, si está fertilizado indudablemente voy a poder ir con un control mecánico, y cómo voy a mejorar mi disposición del rastrojo para la entrada de luz. Voy a perder obviamente menos agua por evaporación, pero además, ¿qué voy a hacer? Es voy a competir mucho mejor con las malezas porque va a estar entrando menos luz y voy a tener menos posibilidades que salgan las malezas. Eso me lo estoy imaginando con un centeno fertilizado. Digo, ustedes vieron eso porque a lo mejor la calidad del suelo lo daba, vieron un centeno más flaco. ¿Cómo vieron los centenos y cómo se lo imaginan estos próximos centenos de acá en adelante en este mismo ensayo? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que vemos, un poco lo que vos comentás,
vicia ha competido mejor con las malezas en la mayoría de las campañas, el comportamiento de la vicia y cómo deja la vicia en cuanto a malezas con respecto a o para el cultivo de maíz es excelente en todos los casos, inclusive en el tratamiento 4 donde no usamos agroquímicos, la verdad que la vicia ahí hace un trabajo espectacular y seguramente para el seguimiento de este ensayo para las próximas campañas es una alternativa más que viable la de fertilizar ese centeno desde el punto de vista de las malezas y también si uno ve esta diapositiva de balance de nitrógeno, todavía sigue siendo un poco negativo el balance general de la rotación y probablemente podamos mejorarlo, llevarlo a cero, aprovechando a fertilizar ese centeno, teniendo en cuenta un enfoque sistémico, o sea, eso nos va a hacer que nos aporte más carbono, va a hacer que el cultivo esté en una mejor condición en el caso de querer usar un rolado, porque para que haya un rolado necesitamos altura y necesitamos porte de ese centeno, y va a ser una mejor competencia para las malezas que tengamos en el sistema. O sea que desde todo punto de vista, ese aporte que nos haces, Marcelo, me parece más que interesante y válido para incorporar en este ensayo. Sí, un detalle, Gonzalo, también me parece sumar, ¿no? Que aprovechar la instancia de que pase la sembradora, digamos, de que en el lote entre la sembradora, digamos, al momento de implantar el cultivo de servicio, y con el criterio de reponer o de tratar de balancear los nutrientes, bueno, una buena instancia para poner kilos de fósforo, ¿no? Para aprovechar y poner una buena cantidad de kilos de fósforo en ese momento y, bueno, por ahí sacarlo eh, distribuirlo pensando en lo que se puede aportar a la siembra respecto al momento de aplicarlo en el invierno, ¿no? Me parece bien y eso un poco se ve acá también que al aportar fósforo a los cultivos de servicio mejoramos mucho el balance y seguramente después de esta campaña donde ya nos planteamos un criterio de reposición, sean una muy buena oportunidad para mejorar ese balance, aportarlo en ese momento eh, por la distribución de ese fósforo, ya que ahí estamos utilizando todas las líneas, evitaríamos fitotoxicidad en algunos de los otros cultivos, nos evitaríamos una aplicación aparte al boleo, porque bueno, acá la sembradora entra, en este planteo de siembra directa, entra muchas veces, porque entra a sembrar no solamente el trigo, pensando en una sembradora de grano fino, sino que también la vicia y el centeno, por lo tanto, qué mejor oportunidad de balancear el fósforo en ese momento. Eso me parece, como práctica de manejo, me parece muy buena para este sistema. Bueno, avanzando un poco, lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, pero en este caso acumulado en las 3 campañas, como ese balance, esos balances negativos se van acumulando. Vemos que en el tratamiento 2, que es la barra superior para nitrógeno, si bien vemos una tendencia a la baja, pero no es estadísticamente significativa, o sea que no estamos tan lejos de un buen balance de nitrógeno. Y en el tratamiento 1 y en el tratamiento 4, uno por no tener los cultivos de servicio y el otro por no tener fertilizante, vemos que la tendencia es a cada vez balances más negativos de nitrógeno. Y ese nitrógeno probablemente o seguramente esté saliendo del pool orgánico, por lo tanto nos va a estar afectando también los contenidos de carbono orgánico de todo el sistema. Por lo tanto, a la larga vamos a tener también un balance negativo de carbono. En lo que es fósforo, la gran diferencia la vemos en el tratamiento que no tiene agregado de fósforo. Entonces también ahí nos estamos comiendo parte del fósforo que puede ser orgánico, aportado por la materia orgánica, pero principalmente el fósforo inorgánico que tenemos en la estructura mineral de ese suelo. Por lo tanto, esto hay que corregirlo de alguna manera y de alguna manera ese fósforo lo tenemos que aportar al sistema. En nitrógeno realmente podemos jugar con la fijación biológica, pero con el fósforo
esa fuente la tenemos que aportar de alguna manera para no tener estos balances negativos en el sistema. Bueno, acá, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente de balances de fósforo y de nitrógeno, lo que son los márgenes brutos para cada campaña, y donde vemos las barras de color rojo para cada uno de los tratamientos, un margen bruto que podríamos denominar más tradicional, y en barras azules, un margen bruto con balance de nutrientes. O sea, teniendo en cuenta esos valores de nitrógeno y fósforo que nos estamos llevando del suelo, convertidos a valor fertilizante y poniéndolo en la cuenta del margen bruto. Lo que vemos acá que uno ya empieza a hacer otro tipo de análisis y sacar otro tipo de conclusiones, donde vemos un tratamiento 1, por ejemplo, donde tenemos una variación bastante importante del margen bruto cuando tenemos o no en cuenta este balance de nutrientes, donde los márgenes brutos se empiezan a achicar un poco cuando le metemos los nutrientes que en realidad nos estamos llevando del sistema. El tratamiento 2, con balances más cercanos a cero, o sea, con balances donde no nos estamos llevando tanto, no tenemos tanta diferencia entre el margen bruto con y sin estos nutrientes. Y en el tratamiento 4, si bien tenemos aporte de los cultivos de servicio, aporte de nitrógeno, pero menores rendimientos totales de granos y el no aporte de nutrientes vía fertilización, vía nutrición, hace que también tengamos márgenes brutos menores a las otras rotaciones y a su vez, cuando le ponemos balance de nutrientes, los penalizamos bastante más a esos márgenes. Gonzalo, dale más. Perdón. Sí, bueno, a ver, es un poco tomando lo que había dicho Marcelo antes, ¿no? Respecto a que, bueno, lo que se evalúa, lo que está evaluando acá, la diferencia entre una tecnología de proceso y una tecnología de insumo, ¿no? Esta es una foto que tiene 3 años, es una foto de 3 años bueno, de estudios, ¿no? Eh, y bueno, y está muy bueno, digamos, me parece, digamos, que la visión a tener en cuenta es eh, cómo sigue esta tecnología de proceso y bueno, y cuál es el punto, o cuál es el punto, digamos, o cuál es el momento de evaluarlo hacia adelante, digamos, de forma completa, ¿no? No solamente lo que es el margen bruto, una foto de 3 años nada más, sino, bueno, en una foto completa a lo largo de, no sé, 5, 6, 9 años, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves Marce y Gonzalo, ¿no? A eso. Sí, un poco lo que vos decís es así, y bueno, si uno ve el tratamiento 2, un poco los márgenes empiezan a aumentar. Esto hay que ver qué es lo que pasa con el tiempo, pero bueno, estos sistemas necesitan de cierta, no sé si llamarlo estabilización, pero que pase un cierto tiempo para que todas las variables empiecen a responder, y seguramente en un futuro, en este tratamiento 2, que es un tratamiento más intensificado y bien nutrido, parámetros como lo que hablamos anteriormente, parámetros físicos de mejora de suelo, nos empiecen a generar mejoras en estos números y mejoras en la productividad y en la sustentabilidad total del sistema. Y alguna tendencia contraria es lo que vemos en el tratamiento 4, donde no tenemos el agregado de principalmente la parte nutricional, en donde partimos de una base similar a los otros tratamientos. Si nos quedamos con esa foto podemos llegar a una conclusión errónea, y donde no tenemos esa reposición de nutrientes y por ahí en algunos casos escapes de maleza por la no utilización de agroquímicos, los márgenes empiezan a ser menores y probablemente se estabilicen o disminuyan en un piso bastante menor que los otros tratamientos.
Me quedan 2 puntos a cuantificar y no sé si hay algo de nitrógeno para adelante, Gonzalo. Si hay algo de nitrógeno lo dejo para adelante y si no, Seguimos. intervengo. ¿Sí? Listo. Perdón, entonces sigamos. Una experiencia que hicimos en la última campaña, pero que también aporta al concepto un poco del taller, es qué pasa con el nitrógeno en la secuencia maíz o en la secuencia vicia-maíz. En este caso hicimos un pequeño ensayo con 2 tratamientos, donde para el tratamiento 1 y tratamiento 2, donde dejamos una parte sin el agregado de nitrógeno y una franja donde agregamos 140 kilos de N, tratando de cubrir la demanda del cultivo y viendo cómo eso repercutía en estos 2 tratamientos, o sea, un tratamiento de barbecho químico sin cultivo de cobertura y un tratamiento 2 con cultivo de cobertura. En ese caso la vicia con alrededor de 7.684 kilos de materia seca por hectárea. Lo que vimos en esta campaña, que es un solo año de evaluación, y esto hay que seguir trabajándolo, vimos una baja respuesta al agregado de nitrógeno, y el agregado de nitrógeno nos produjo una mayor respuesta o mayores kilos de rendimiento de maíz en la vicia, o sea, en el tratamiento que tenía vicia y no en el tratamiento de barbecho, y a su vez en los tratamientos testigos donde no teníamos nitrógeno también nos rindió más el barbecho que donde teníamos la vicia. Eso un poco nos habla de que la vicia dentro del cultivo de maíz en realidad inmovilizó nitrógeno más que liberarlo, o sea, tuvo una inmovilización. Y lo que vimos después cuando hicimos el muestreo para los cultivos siguientes en mayo, es que en realidad ese nitrógeno apareció más tarde. O sea, no es que ese nitrógeno se fue del sistema, sino que dentro del sistema está incluido, y lo que nos encontramos en el suelo es que en el tratamiento 1 teníamos alrededor de 30 kilos de N de nitratos y alrededor de 60 kilos en el tratamiento que teníamos la vicia. O sea que en el sistema o en esta rotación nos quedó más nitrógeno para el cultivo subsiguiente, que bueno, en este caso va a ser barbecho para soja en el tratamiento 1 y en el tratamiento 2 va a ser un centeno. Por lo tanto, ese centeno va a estar pescando ese diferencial de nitrógeno que nos aportó la vicia más tarde de lo que nosotros pensábamos. En realidad, en el maíz, en realidad inmovilizó más de lo que aportó para ese cultivo subsiguiente. Aprovecho y quiero agarrar 2 cositas. La primera es, Gonzalo, uno indefectiblemente siempre mire la oferta de nitrógeno en ese maíz como kilo de materia seca de la vicia, es una medida fácil de hacer. La pregunta es si es esa la medida que tengo que usar cuando yo pienso en nitrógeno para la planta, y esto lo pongo en esta gran capacidad que tiene la vicia con 5 plantas por metro lineal y con 20 plantas por metro lineal, prácticamente siempre llegar en esa tasa de crecimiento tan grande que tiene en septiembre, octubre y noviembre, en esas 7 toneladas de materia seca. Ahora, una que tengo 5 plantas por metro lineal versus una que tengo 20 plantas por metro lineal, las 2 llegaron a 7 toneladas de materia seca. Me pregunto si no será el momento de empezar a entender que el nitrógeno se fijan los nódulos. Los nódulos, mientras más cerca de la raíz principal están y más cerca de la corona están, mucho más efectivos están. Entonces no tendremos que empezar a correlacionar, y esto lo pregunto, en ese rendimiento de maíz con cantidad de raíces de vicia por metro cuadrado, porque ahí está la fábrica de nitrógeno que a mí me va a aportar ese nitrógeno allá en mi periodo de mayor demanda de nitrógeno, que es ahí cercano a floración, digamos, ¿no? Y no medir materia seca, porque verdaderamente es fácil, con pocas plantas de vicia, por la gran capacidad que tiene la vicia, es fácil lograr esas 6 o 7 o 5 toneladas de materia seca
Y yo creo que la correlación entre materia seca a mí me empieza a dejar el vaso medio vacío y no medio lleno. Y uno también a esta idea y miraba los márgenes y por eso hice esa pregunta si venía algo más de nitrógeno, porque miro los márgenes brutos y digo, ¿qué posibilidad nos perdemos de esa captura de carbono que estamos teniendo y estamos haciendo mejor en ese sistema intensificado? No lo estamos cuantificando en ese margen bruto. Digo, esperemos que todos, al no cuantificarlo, por lo menos entendamos esa mejora y entendamos como ingenieros agrónomos que vamos a sembrar en un campo mejor dentro de 10 años en esa tecnología de proceso que Gustavo nos desafiaba a esperar tiempo para que estos procesos se expresen. ¿Y dónde está cuantificado en este margen bruto? Los gases de efecto invernadero, y ahí miraba, y indudablemente hay un maíz que fue con nitrógeno mineral, y puedo hacer un maíz, de acuerdo a lo que vos nos desafías, Gonzalo, con nitrógeno biológico. Y ojo con el nitrógeno, porque el óxido de las liberaciones de óxido nitroso, sabemos que en eso Miguel Taboada nos ha enseñado muchísimo. Juan, un papel mucho más fuerte que el dióxido de carbono en el efecto invernadero, en los gases de efecto invernadero. Y si encima yo puse un nitrógeno mineral y después del maíz no voy a tener ningún cultivo y voy a tener barbecho, ¿qué pasará con ese óxido nitroso? ¿O qué pasará con esos nitratos que quedaron en el suelo? Irán a la NAPAC. Y es tan importante esto de que si yo tengo cultivos y cultivos continuamente verdes, puedo estar capturando esos nitrógenos y continuamente teniéndolo en un sistema vivo y no liberado a la atmósfera para que me contribuya con esos gases de efecto invernadero. Y acá claramente nos mostrás que tengo el doble de nitratos, y esos nitratos, en el caso del centeno, que va arriba de esa vicia maíz, me pone contento, porque ese centeno, yo voy a estar capturando ese nitrógeno, me lo voy a estar llevando y lo voy a estar haciendo materia viva, que en algún otro momento cuando se muera será materia seca y quedará en ese sistema. ¿Y qué pasará con esos 30 kilos de nitrato? Digo, todo esto, ¿dónde estará cuantificado en ese margen bruto? Para entender si el margen bruto es la medida o no la medida de entender esta nueva dinámica de cultivos en los cuales ya entran cultivos que no son de grano, pero cosechamos tantos otros beneficios como son los cultivos de servicio. Sí, tal cual lo que vos decís. Evidentemente, la materia seca, la biomasa de esa vicia interactúa mucho más o interactúa en gran parte más con la atmósfera y con los procesos que suceden por encima del suelo, y el aporte de las raíces es la que verdaderamente nos está aportando carbono y nitrógeno. Y por eso tenemos que ver el enfoque sistémico, porque seguramente esa biomasa de vicia nos está aportando mucho en el control de malezas, en la evaporación de agua, en mejorar un montón de otros parámetros que no tienen que ver directamente con la fertilidad de ese maíz. Y después el enfoque sistémico de ver que en realidad todo ese nitrógeno que puede aportar la vicia y que es tan interesante, en realidad va a estar metido en todo el sistema y tiene una residualidad, por lo menos en esta zona donde estamos parados, con el clima particular del centro de la provincia de Buenos Aires, va a tener una residualidad en los cultivos subsiguientes. Y bueno, ¿y cómo pescar eso con algún cálculo con el margen bruto? Tenemos que discutirlo y como asesores o como agrónomos dar a entender de que en realidad tenemos que tener un enfoque sistémico de la cosa y de cómo esta intensificación nos está mejorando en un montón de otros parámetros que por ahí el margen bruto solo no está cuantificando. Bueno, por último, para ir cerrando, y bueno, un poco mirando este enfoque sistémico, en este caso están calculados para el tratamiento 1 y tratamiento 2, que son los que utilizaron fitosanitarios, el AQ, que es un índice que se utiliza a nivel internacional para medir el impacto, en este caso, de los plaguicidas que estamos utilizando en cada uno de los tratamientos.
Lo que vemos para las 3 campañas es que ese IQ se reduce sustancialmente pasando del tratamiento 1 al tratamiento 2. El IQ, cuanto más bajo es ese índice, mejor. O sea, tenemos un impacto menor en el ecosistema de estos fitosanitarios. Vemos que el tratamiento 2 en todos los casos es sustancialmente menor, principalmente por los herbicidas que utilizamos y sobre todo lo que son herbicidas residuales que dejamos de utilizar cuando incorporamos los cultivos de cobertura. En este caso, el herbicida que nos queda para bajar es glifosato, que vemos que es el que menos disminuye cuando uno ve herbicida por herbicida, pero nosotros en este tratamiento 2 no estamos utilizando el rolado, o sea que si en este sistema metemos el rolado como práctica, este glifosato que está de color rojo va a pasar a verde seguramente o azul, y podemos, en este sistema intensificado, vimos balance de nutrientes y ahora vemos particularmente el tema de los herbicidas, vemos que también tenemos un impacto muy fuerte en el ecosistema y en el uso mucho más eficiente de estos insumos. Fíjate, Gonzalo, cómo puede llegar a impactar una buena nutrición del cultivo de servicio en lo que dijiste, Marce, también, ¿no? En el control mecánico mediante el rolado, ¿no? Buen desarrollo de la planta, un buen desarrollo, digamos, el cultivo nutrido bien con nitrógeno, y que seguramente el rolado y la eficiencia del control va a ser mucho mayor, impactando fuertemente en lo que es el EIQ, ¿no? Me queda terminar de agarrar todas las cosas que nos mostraste, Gonzalo, y los comentarios de Gustavo, y entender que indudablemente todas estas construcciones no dejan de ser en tiempo, y cómo esos procesos y cómo uno va aprendiendo en esos procesos y midiéndose, como por ejemplo con una herramienta con el EIQ, uno puede entender y puede decir, puedo mejorar en rolo porque me medí, porque me estoy comparando con otro sistema, y puedo rolar para una vicia, rolar un centeno si está nutrido, si está en el momento en el que le tengo que poner, en volumen, en cantidad de plantas por metro cuadrado, y cómo le puedo poner cabeza para poder bajar esta cantidad de agroquímicos y cada vez disminuir más, y que nuestro efecto en el ambiente sea positivo, sea un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, sea construcción. Te vi poniendo en varios momentos, pensando en esa captura de carbono, te vi hablando de ese nitrógeno y de esas eficiencias de nitrógenos y fósforo. Qué buen desafío es esto de dejar los procesos que se expresen en su magnitud, darle tiempo a que se expresen y cada vez se diferencien más, poniéndole muchas más cabezas y midiendo. Todo lo que se mide se puede mejorar, y creo que me quedaron varias enseñanzas de esto que me sirven muchísimo. Así que gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que como un poco conclusión de este taller, con conclusión parcial, tenemos que tener un enfoque mucho más sistémico de estos sistemas. Vemos que desde todo punto de vista, intensificarlos con cultivos de cobertura y acompañarlos con una nutrición, no solamente nos mejoran los balances de nutrientes, sino que indirectamente estamos reduciendo el impacto ambiental, porque empezamos a disminuir otro tipo de insumos, que tenemos que generar herramientas para medirlo, que el margen bruto nos está empezando a quedar chico, porque realmente hay un montón de parámetros en donde vemos la mejora, y que a su vez esto nos genera un montón más de dudas y de líneas de investigación para seguir trabajando, porque bueno, empiezan a ser más complejos los sistemas, con un montón más de parámetros y de cosas que tenemos que medir, y por lo tanto necesitamos cada vez más conocimientos, más tecnologías de procesos para entender estos sistemas
pero creo que como conclusión general, intensificando y manteniendo la nutrición de estos sistemas, vamos por un camino que me parece que es más que interesante para la sustentabilidad de nuestros lotes y de nuestro sistema de producción. Bueno, me parece que con el cierre, Gonzalo, podemos dar por concluido el taller y bueno, Gonzalo, te felicito por el trabajo que has realizado. Y bueno, personalmente me siento muy a gusto, digamos, en el intercambio que realizamos, así que bueno, si les parece, damos por finalizado el taller y para que continúen las actividades. Bueno, comenzando con este taller. Está muteado, Mariano, me parece. Bueno, muchas gracias a cada uno por sus disertaciones, Gustavo, Gonzalo y Marcelo. Me gustaría pasarle algunas preguntas del público que fueron llegando mientras fueron presentando. La primera va para Gonzalo. ¿Tienen medido el balance de carbono, biomasa aérea menos carbono cosechado por los granos? Sí. Este estudio, bueno, cualquier cosa de eso después se pueden contactar con nosotros porque, bueno, es bastante más amplio y tenemos medido otras cuestiones y otras variables que no incluimos en este taller. Pero sí, todos los balances un poco más detallados de cada nutriente lo tenemos realizado en el estudio. Uh-huh. Bueno, y siguiendo con vos, Gonzalo, preguntan si tienen datos de producción de materia seca de las gramíneas invernales luego de la secuencia vicia-maíz o maíz solo, digamos, versus maíz solo. Sí. No hemos notado diferencia. En general las coberturas, dependiendo del año, pero lo que es cobertura de centeno han dado alrededor de 6 o 7 toneladas. Por ahora no hemos encontrado diferencias en el rendimiento con antecesor vicia o con antecesor maíz, pero sí hemos encontrado que la vicia nos está dejando un nitrógeno residual después del maíz, aunque eso no lo hemos visto traducido, por lo menos en las campañas que venimos siguiendo. Hay que ver qué pasa con la actual en la producción de biomasa entre ambos. Está bien, muy buena la respuesta y siguiendo de la mano con uno de los últimos slides que presentaron en donde medían la cantidad de nitrógeno al momento del maíz y que veían que después de la cosecha había mucho más nitrógeno en los lotes que habían hecho vicia. ¿Crees que esa entrega tardía del nitrógeno puede venir de la mano del momento de secado de la vicia? En parte sí. El momento del secado es muy interesante manejarlo agronómicamente, no solamente por la entrega de este nitrógeno, sino también por el consumo de agua y por los milímetros que le tenemos que dejar al cultivo de maíz tardío. Entonces nosotros podemos jugar con el secado de la vicia para mejorar esos parámetros, sobre todo si manejamos un secado químico. Cuando hablamos de un secado de rolado, que es a donde por ahí apuntamos para seguir bajando el uso de herbicidas, el rolado mecánico ya nos impide modificar mucho el momento de secado, porque ahí ya dependemos de un momento fenológico de la vicia, por lo tanto ahí ya tenemos limitaciones en ese momento de secado. Bueno, muy bien. Otra de las preguntas que nos llegan, y un poco para ampliar sobre la presentación, es ¿cómo es la rotación 4 que dijo que era 100% de cultivo de renta y qué puede mencionar de ella ampliando un poco en el tratamiento 4, ¿no? Creo que se refieren al tratamiento que no mostramos, que es de doble cultivo, donde todos los tratamientos se cosechan. En ese caso trabajamos con una secuencia que es trigo, soja de segunda, ambos cultivos para cosecha, cebada, girasol y arveja, maíz. Como dije anteriormente, no hay cultivo de cobertura, sino todos dobles cultivos. No presentamos datos porque esa secuencia tenemos menos información, menos campañas, pero es bastante interesante tanto en el
manejo de las malezas como en el balance de nutrientes. Lo que vemos a grandes rasgos que es un sistema bastante más limitado, por lo menos en nuestra zona, con los requerimientos hídricos. Y por lo tanto, en todos los cultivos lograr buenos rendimientos y lograr buenos cultivos se vuelve más difícil que cuando intercalamos cultivos de cobertura que no van a cosecha y que podemos jugar, como hablamos anteriormente, con el momento de secado y no limitar la producción de granos en cuanto a la disponibilidad hídrica de todo ese sistema. Muy bien. Bueno, una para Marcelo. ¿Tienen información sobre qué pasa a nivel biológico del suelo al incluir la vicia? Sí, es indudable que hay un cambio. Mirá, en las mayores intensificaciones donde donde está la vicia, fueron donde se encontraron las mayores cantidades de lombrices. Cuando uno ve la curva de aumento de lombrices, aumentó más en la que tienen alta leguminosa que casualmente la que tiene la vicia. No así, por ejemplo, Oriótidos que aumenta más cuando tiene gramíneas, ¿no? Indudablemente, de vuelta, para parecernos a la lógica de la naturaleza, necesitamos diversidad, y en esa diversidad creo que es importante plantearla ya no más temporalmente, sino empezar a pensar en esa diversidad espacial, o sea que las distintas especies puedan estar explorando distintos niveles de suelo, y así también una dieta, uno supondría, más variada para esa macromesofauna, pero indudablemente en las mayores, respondiendo concisamente la pregunta, en las mayores la intensidad alta y con vicia fue la que tuvo mayor cantidad de lombrices. Bueno, y una general para cerrar y para los tres, es si se puede hacer un maíz de 140 quintales sobre una vicia sin nitrógeno agregado, siempre pensando, ¿no?, en lotes de alta productividad. Bueno, podemos aportar todos a esto. En general lo que vemos que para lo que es la secuencia vicia-maíz, que generalmente terminamos en un maíz demorado, en un maíz tardío, para lo que son los suelos apludoles del centro de la provincia de Buenos Aires, vemos que independientemente de tener o no la vicia, ya el suelo nos está aportando mucha cantidad de nitrógeno por mineralización. Si a eso le sumamos el aporte que nos está dando la vicia, que con la vicia tenemos que manejar mucho la temporalidad de ese aporte, o sea, lograr que el pico de mineralización o de descomposición de esa vicia entre dentro del ciclo de cultivo de maíz. Eso a veces puede pasar y a veces no. Nosotros en los datos que mostramos lo contrario, que donde tuvimos la vicia tuvimos menor aporte de nitrógeno del suelo, pero es una sola campaña y hay que seguir trabajando, y lo que tenemos que apuntar es a acompañar nosotros con la práctica de fertilización esos picos y esos ajustes que nos puede estar aportando en este caso el suelo, que es muy importante ese aporte, más el cultivo de cobertura en este caso, que es la vicia. Marcelo, ¿algún aporte o Gustavo con respecto a esta pregunta de si era posible lograr los 140 quintales de maíz sobre vicia sin el aporte de nitrógeno externo? Sí, no sé, Gustavo, si no arranco. Mira, a ver, es interesantísima la pregunta, ¿no? A ver, en la zona donde me desarrollo, la zona centro de Córdoba, suelos aplustoles típicos, bueno, creo que bueno, la principal limitante que tenemos es agua, y en experiencia que he tenido bajo riego en campañas inclusive llovedoras, ¿no? En un aporte de agua muy importante. Hemos tenido testigos sin nitrógeno de 120, 130 quintales, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que es una línea, no sé si, digamos, para llegar a los 140 quintales, ¿no? Es un objetivo que me parece muy ambicioso, ¿no? Más para mi zona. Pero bueno, que el suelo aporta, realmente aporta una cantidad muy interesante en situaciones como esa. Y
y la verdad que bueno, sería muy interesante probarlo. No tenemos la experiencia acá en la zona respecto a haber hecho vicias en situaciones con equipos riesgo, ¿no? Pero la verdad que sería muy interesante para probar. Marcelo. Sí, lo primero es empezar a diferenciar cuando es maíz de primera, indudablemente no. No por una cantidad de aspectos a entender. Primero que nos llegamos a los momentos de máxima fijación biológica de la vicia, que es allá de nitrógeno, que es allá en floración, indudablemente. Si nosotros vamos a sembrar en septiembre pensando en un maíz de primera, no vamos a llegar. Sí, el maíz es de segunda, y el maíz de segunda nos abre esa gran cantidad de dudas que las primeras correlaciones que hicimos, la hicimos con kilos de materia seca y rendimiento de maíz, y la verdad que en algunos momentos llegabas a 120, 130 quintales con 0N, 6.000 kilos de vicia, y a veces con 6.000 kilos de vicia, la franja de suficiencia en 9 toneladas te daba que la franja de fertilización extra te daba un rinde plus, o sea que te había faltado. Entonces indudablemente, creo que falta muchísima información. Creo que sí, es la respuesta. Creo que hay que tratar la primera idea es lograr la mayor cantidad de kilos de materia seca, y ahí es lo que charlábamos hoy, es cómo logro esa mayor cantidad de materia seca y cómo trato de unir el pico de mayor demanda de mi maíz, que va, si es de segunda, pensaríamos que está ahí en febrero, con el pico de mayor liberación de nitrógeno de la vicia. Entonces, cuando uno, siempre acá uno creo que comete un pequeño error que trata de poner como el kilo de nitrógeno de vicia con el kilo de nitrógeno de urea, y la verdad que el kilo de nitrógeno de urea está puesto todo allá en B3, B4 como muy tarde, y uno es como que le llena la heladera al maíz y le dice, bueno, empezá a comer, y después desenchufa la heladera y es la comida que queda. En el caso de y eso está propenso a lavado, que es raro para ir lavado en esa época, pero sí en marzo, lavado por muchas lluvias de nitrógeno. Pero en el caso de la vicia son pulsos continuos de liberación de nitrógeno, y esos pulsos de liberación de nitrógeno es como que nos permitirían que el maíz se pueda alimentar casi a discreción. Nos falta conocer, nos falta entender, y nos falta entender muchas otras cosas. O sea, creo que es importante que esa vicia esté inoculada temprano, porque ahí es donde yo estoy, cuando estoy sembrando la vicia, cuando estoy decidiendo mi fertilización del maíz. Entonces es indudable que tengo que hacer las cosas prolijitas ahí. Digo, en un inoculante como la vicia, de la vicia, que es el mismo que la reja, comparten el inóculo, dicen que en 3 días no recomiendan inoculaciones de más de 3 días. O sea, si vos sembrás, necesitas como 3 días antes como máximo. Digo, si la vamos a sembrar al voleo, ¿qué pasa con ese inóculo que está ahí en la vicia? ¿Va a poder explorar de la misma manera que si la sembramos? O sea, ¿qué diferencia hay que quede en una tolva 3 días a que quede en el suelo 7, 8, 9 días sin poder empezar a funcionar ese inóculo? La vicia tiene una característica que con pocas plantas podemos lograr 5.000 kilos de materia seca. Ahora, si yo tengo el doble de raíces, tengo la misma cantidad de nitrógeno que si tengo la mitad de raíces, entendiendo que los nódulos, mientras más cerca de la raíz principal están y más arriba están, más eficientes son y mayor me van a aportar. Entonces, creo que nos falta muchísimas cantidades de cosas por entender para poder cambiar esta idea de un nitrógeno inorgánico que lo medíamos y calculamos todos muy fácil, a cantidad de dudas que se nos abren a hoy, en una agricultura más compleja, más parecida a los sistemas naturales. Bueno, con esto terminamos las preguntas recibidas de la audiencia, así que le agradecemos a Gustavo, Gonzalo, Marcelo por sus disertaciones, a toda la audiencia, y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias.